Letras Nobel presenta Las Hijas de Letras. Bienvenidos a su curso favorito, es decir, literatura. Hoy en literatura hablaremos de los géneros literarios, pero no de todos, Nos centraremos en el género narrativo. Por consiguiente, para este momento, damos una visión rápida sobre los géneros literarios. ¿Y qué entendemos por géneros literarios? Cuando nosotros comenzamos a clasificar las obras según sus características comunes, eso es, los géneros literarios. Claro, revisas, quién sabe, el libro Los Heraldos Negros, lees la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, y ¿qué dices? Un momento, ahí son poemas, por tanto los poemas ¿dónde van a estar? En la lírica. La lírica comprende a los poemas, a la poesía. Tenemos también la épica. Seguramente recuerdas al gran Homero con sus obras La Ilíada, la Odisea. Esas obras, sobre todo antiguas, mayormente heroicas, además en verso. Son narraciones en verso. La épica son narraciones en verso. Y recordemos que sobre todo hay tres formas épicas. La forma épica de la antigüedad, la epopeya, ahí tenemos a Homero ¿con qué? Con la Ilíada y la Odisea. Luego en la Edad Media el Cantar de Gesta. En castellano tenemos una obra muy destacada, el Cantar de Mio Cid. Y después del Renacimiento hacia adelante, hasta el siglo XVIII, el poema épico. La dramática, llamado también el teatro. Y ahí hay diversas especies, La tragedia, el drama, la comedia, la ópera. El ensayo, ¿qué es el ensayo? Ojo, no olviden que el ensayo, por aquí lo ponemos, el ensayo se inventó en el siglo XVI, en el Renacimiento. Siglo XVI. Y su creador, su inventor, fue el francés Miguel de Montaigne. Pero ¿por qué el ensayo tuvo que esperar el siglo XVI para que aparezca? ¿Por qué no apareció en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XII? ¿Por qué no apareció? Lo que sucede es que un ensayo es un texto de opinión. ¿Y la opinión de qué requiere? Requiere de cierta libertad de expresión y pensamiento, sobre todo de expresión. Y recordemos que en los siglos XV, XIV, XIII, X, V, dominaba la Iglesia Católica. Y además los grupos de poder eran extremadamente severos y limitantes. Por tanto, en esa época no había libertad de expresión y de pensamiento. En el Renacimiento, en el siglo XVI, ya hay cierta libertad de expresión y pensamiento. ¿Y qué es un ensayo? Un texto de opinión, un texto donde el autor da su punto de vista muchas veces crítico frente a diversos aspectos de la realidad. Date cuenta de cómo las condiciones también de ciertas libertades humanas pueden impulsar la aparición de una forma literaria. Hoy nos concentramos en la narrativa y comencemos por sus características. ¿Cómo darnos cuenta que lo que estamos leyendo es narrativa? No es lírica, no es teatro, no es épica, es narrativa. Vamos con la primera característica. Debe tener elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Debe tener personajes. Estos personajes realizan acciones, por tanto generan hechos. Personajes, hechos, y deben desenvolverse en un lugar, el espacio narrativo, el ambiente. Y recuerden que los hechos transcurren en el tiempo, ya sea un tiempo histórico o un tiempo literario. El tiempo.
Y ahí falta uno, falta uno, que puede ser un personaje, quien sabe una voz oculta, que va contando la historia y organizándola. Es el narrador. He ahí los elementos obligatorios de la narrativa. Deben estar esos 5 elementos. ¿Y qué más? La narrativa prefiere más el verso, no. El verso más lo prefiere la narración épica. Y la narrativa propiamente dicha, ¿qué más prefiere? La prosa. Otra característica, preferencia por la prosa. Ojo, que no decimos exclusivamente preferencia. Eso quiere decir que también se puede utilizar el verso. Y si es posible, hay evidencias. Recordemos al gran poeta Mariano Melgar. Él escribió fábulas. Las fábulas son de la narrativa, pero de Melgar son sus fábulas en verso. Entonces, preferencia por la prosa. Tenemos aquí las especies, o digamos las especies más evaluadas, porque hay más especies. La novela, el cuento, la tradición, la crónica, la memoria, los anales, la leyenda, los mitos, las fábulas, los chistes, las anécdotas, etc. Y ¿cómo te das cuenta que lo que estás leyendo es narrativa y a la vez novela? Por la amplitud. La novela es amplia, narración en prosa amplia. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, 1000 páginas, o Los Miserables, 1500 páginas. Los Perros Hambrientos, alrededor de 300 páginas. Y apuntamos aquí la novela Los Miserables. Los Miserables, ya sabe su autor, el francés Victor Hugo. El cuento es narración breve e intensa, de amplitud temática, puede trabajar todos los temas posibles, Encontramos el cuento Alienación. Alienación. ¿Quién es su autor? El gran Julio Ramón Ribeiro, aquel genio peruano que reúne todos sus cuentos en 4 tomos, a los cuales llama La Palabra del Mudo. Julio Ramón Ribeiro. La tradición. ¿Qué es una tradición? Una narración breve que va a rescatar algún suceso histórico y personajes históricos, en este caso de preferencia, ¿qué? De nuestra historia. Ahí es el gran Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas. ¿Y qué ejemplo podemos proponer? Porque las regiones peruanas son cientos de relatos. Escogemos uno ambientado aquí en La Libertad. La tradición Leoncio Prado. Así lleva por nombre, Leoncio Prado. Esa tradición se contextualiza en qué situación histórica, en la guerra contra Chile. De manera precisa, en la batalla de Huamachuco. Date cuenta, una narración breve, tiene como referentes que la guerra contra Chile, la batalla de Huamachuco, y un personaje real. Leoncio Prado existió, participó de manera muy gloriosa en la guerra contra Chile. ¿Las crónicas qué son? Son las crónicas. Son narraciones históricas amplias. Por ejemplo, la crónica Comentarios Reales. Que sumando la primera y segunda parte dan un promedio de más de 1000 páginas. Comentarios Reales. Su autor es más conocido por su seudónimo,
el Inca Garcilaso de la Vega. Pero, ¿cuál es su nombre verdadero? Gómez Suárez de Figueroa. Repito, Gómez Suárez de Figueroa. Las Memorias era autobiografía, pero no breve, sino amplia, donde el autor hasta va rescatando personajes de su época, hechos de su época también. ¿Y cuáles son las memorias de mi paisano Ciro Alegría Bazán? ¿O cuáles son las memorias del Premio Nobel de Literatura 1971, o sea, Neruda? ¿O las memorias del Premio Nobel nuestro, o sea, Mario Vargas Llosa? De Vargas Llosa, ¿cuáles son sus memorias? El pez en el agua. Las memorias de Mario Vargas Llosa. Y las memorias de Neruda. Confieso que he vivido. Y las memorias de mi paisano Ciro Alegría, mucha suerte con harto palo. ¿Los anales qué son? Los anales consisten en contar hechos históricos, pero año por año. Año por año. Por ejemplo, los anales de la independencia de Trujillo. Ahí, ¿quién nos va rescatando? Mi paisano Nicolás Rebasa nos va contando año por año cómo fue el proceso, de la independencia. Antes que se dé en Trujillo, se dio en Trujillo y también la etapa posterior. Nicolás Rebasa. La leyenda, ¿qué es? Una narración popular de tendencia fantástica, pero que encierra cierta explicación. Trujillo está rodeada por leyendas. Vamos a la Esperanza, la leyenda del Cerro Cabras, una leyenda que explica por qué ese cerro se llama así. ¿Por qué el Cerro Cabras? ¿Por qué no el Cerro Los Toros, las vacas, los pavos? ¿Por qué el Cerro Cabras? O vamos a Huanchaco, la leyenda del Cerro de la Campana. Vamos a Otusco, la leyenda del nombre de la Virgen de la Puerta. ¿Por qué la llaman Virgen de la Puerta? ¿Por qué no Virgen de la Sala, del techo, de la ventana? ¿Por qué? Hay una explicación fantástica que dieron los pobladores de Otusco. En mi tierra, la leyenda de la Laguna Sausacocha. Y gran cantidad de leyendas en el Perú. Aquí rescatemos la leyenda El Cerro de la Campana. Y no olviden que las leyendas son ¿qué? Son anónimas. Por consiguiente, no olviden que los géneros literarios no es más que una clasificación de la literatura en función ¿a qué? A las características comunes que podemos hallar en los textos literarios. Y de ese modo decimos estos textos están en la lírica o poesía, estos en la épica o narración en verso antigua. Estos textos, por ejemplo, Romeo y Julieta, Ollanta, y están en dramática. Por ejemplo, este libro llamado Entre Esquil y Caribdis, allá está en ensayo. Y lo principal que hemos trabajado es la narrativa, con sus respectivas especies, que nos demuestran ahí la presencia de los elementos fundamentales de todo texto narrativo, sobre todo en el campo literario. Ahora pasemos a practicar los conocimientos de manera breve asimilados. Vamos aplicando la teoría de los géneros literarios, sobre todo la narrativa, en
este ítem de literatura. Observemos qué nos preguntan. Son narraciones pertenecientes a la especie denominada novela. O sea, estos ejemplos, ¿cuáles son novelas? La fiesta del chivo, sí, es narración amplia, tiene aproximadamente 400 páginas, su autor Mario Vargas Llosa, sí, va para la clave. La serpiente de oro, es novela, tiene alrededor de 300 páginas, su autor, mi paisano, Ciro Alegría Bazán, va para la respuesta. Adiós a las armas, su autor es Premio Nobel de Literatura 1954, es norteamericano y perteneció a la generación perdida. El gran novelista Ernest Hemingway. Novela que se basa ¿qué? En la Primera Guerra Mundial. Tenemos La tentación del fracaso. Su autor es Julio Ramón Ribeiro, pero no es novela. Profesor, pero sí es amplio. Claro, es amplio. La última publicación de este texto abarca 900 páginas. Es cierto, es amplio, pero no es novela. Porque aquí el autor nos va contando su vida. O sea, es más autobiográfico. Y además nos cuenta su vida fechándolo. Por ejemplo, París, 16 de enero de 1981. Si es que un texto se va contando en primera persona y se va fechando, es un diario personal. Entonces, este es un diario personal, no es novela. Pese a su amplitud, Los Tres Jircas es un relato breve, a lo mucho pues unas 8 páginas. Los hechos transcurren en un devenir intenso. Es un cuento. Su autor, el que escribió Matalaché, o sea, Enrique López Albujar. Este es un cuento. Descartamos, por tanto, la 4 y la 5. Nos quedamos con 1, 2 y 3. Revisamos las claves. La respuesta va hacia la D. Bien, jóvenes, cuídense mucho y sigan estudiando para su ingreso en la UNT.